Hace unas semanas, trabajando en un proyecto del que ahora os hablaré con Margot Martín, nos ocurrió una cosa relacionada con YouTube y dije, uy, esto lo tengo que contar en un episodio. Bien, pues ese momento ha llegado y es hora de hablaros de el lector de feeds más rápido del lejano oeste. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos y experiencias personales, además de capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y hoy quiero hablaros de una experiencia que, nos ocurrió y que creo que deberíais tener todos en cuenta. Veréis. El pasado 2 de abril comencé un nuevo proyecto en EOB Productora llamado Letters to the Editor, un podcast para un cliente llamado Enrique Stuick, del que me habréis oído hablar anteriormente gracias a su otro podcast, Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuick, que traeré muy pronto a los lunes podcastero para hablar con mayor detenimiento, pero bueno, dejadme que os ponga en contexto para que lleguemos a esta faceta de YouTube por la que le he puesto el mote de el lector de feeds más rápidos del lejano oeste a YouTube. Pero es que os tengo que poner en contexto. Hoy quiero hablarte de un podcast que mira al pasado hablando en presente, pero con la perspectiva del futuro. Me refiero al podcast Clásicos con Altura, un proyecto de Editorial Alma producido por Ecos Media y presentado por Patricia Fernández, que te ayudará a descubrir los clásicos de la literatura con la mirada vanguardista del presente. Todo ello en un formato mensual que aúna buen gusto, conocimiento y cercanía. Episodios de menos de una hora que están disponibles en todas las plataformas de podcast y que esperan tu suscripción gracias a los enlaces que te voy a dejar en las notas de este capítulo. Este proyecto del que os hablaba, Letters to the Editor, es un podcast diario, pero diario de verdad, de los que se emiten de lunes a domingo. Nos ofrece cada día una de las cartas al director locutadas por Susana Galán, escritas por Enrique Stuick, pero en inglés. De ahí su nombre, Letters to the Editor. Para este proyecto tan ambicioso, de un podcast diario, pero diario de verdad, que aunque es cortito, de 2 a 3 minutos, 4 minutos el que máximo, es la duración máxima, es un podcast diario de verdad, de lunes a domingo. Y yo con mis otros proyectos, con este proyecto, en fin, que no tenía tiempo para coger íntegramente yo solo este proyecto, sino que decidí contratar a Margot para que me ayudase con el montaje, la edición y la publicación, y yo encargarme más de la propia producción y la coordinación, de las grabaciones, del diseño, de todo lo demás, menos de ponerle voz, de todo lo demás. Como imaginaréis, tratándose de un podcast que va a emitir durante los 365 días del año, 366, en fin, durante muchos días al año, desde 2025 a 2026, pues esto es un trabajo bastante heavy que lleva su preproducción y su previsión para que todo vaya como la seda una vez empecemos el proyecto, y esto empezó el 2 de abril y lógicamente esto no puede fallar. Esto cada día tiene que haber un nuevo capítulo a las 8 de la mañana, que es cuando se publican los capítulos de Letters to the Editor. Una vez que empezamos a coordinarnos entre todos, entre Enrique, Susana, Margot y yo, y ya estuvo todo montado, que si la web, las plataformas, el Notion para organizarnos, pues comenzamos a preparar todo para que empezaran a salir publicados los episodios todos los días a las 8 de la mañana. Y el caso es que revisando un poco todo, que lógicamente pues es parte de mi trabajo como productor, pues para darle un reporte al cliente final, ¿no? Para darle feedback, para ver qué tal va, para darle pues todos los enlaces, las estadísticas, etcétera, etcétera, me di cuenta que se había publicado un episodio en YouTube, digamos, por adelantado, ¿no? Que todavía no le tocaba salir ese capítulo. Dije, qué raro. Y al principio, pues yo pensé que quizás se había publicado por error, porque pues hay veces que te ocurre, ¿no? Que vas a programarlo y te baila la fecha o la hora o cualquier cosa y se publica, que claro, esto teniendo en cuenta que van a ser 365 episodios, pues alguna vez tenía que pasar, y pasó. Pero al comprobarlo vi que ya estaba corregido, ¿no? Que la versión en podcast no estaba publicado, pero solamente estaba en YouTube. Y ahí fue cuando dije, qué raro. Voy a hablar con Margot y me confirmó que sí, que lo había publicado, pero que ya lo había reprogramado para que saliera en la fecha correcta, ¿no?
Y ya digo que yo hablé con ella no por echarle bronca ni muchísimo menos, sino simplemente por informarle, oye, mira, me he encontrado con esto y yo me he imaginado que, bueno, pues habrá sido un despiste, que no pasa nada, y hombre, me dijo que sí, que había sido cuestión de apenas 1 o 2 minutos. Vamos, un visto y no visto. Pero que YouTube, y aquí fue cuando empezamos a hablar sobre el tema y el motivo de este capítulo, nos había cazado en apenas 1 o 2 minutos en los que había estado ese episodio en el aire, que ninguna otra plataforma se había dado cuenta, pero YouTube sí, y ya había publicado un episodio de este capítulo. Así que, amigos y amigas, tened cuidado si tenéis vuestro podcast publicado por feed automáticamente en YouTube, ya que es muy pero que muy rápido a la hora de leer vuestros feeds y publicar los capítulos. O sea, que a ver, que esto no es nada malo, que al contrario, ¿no? Que es muy bueno. Ojalá todas las plataformas de podcast lo hicieran así de rápido y no tardaran varios minutos o incluso algunas horas en sincronizar nuestros episodios y en publicarlos. Y teniendo en cuenta que además YouTube lo que hace es generar un vídeo, entre muchas comillas, de nuestros audios, pues tiene más mérito todavía, ¿no? Que lo hagan tan rápido. Y además, este capítulo me viene muy bien porque quería aprovechar esta anécdota para hablaros de otra faceta respecto a YouTube y a la publicación de podcast vía feed, que me parece también muy positiva y que ojalá las otras plataformas de podcast habituales, sobre todo las que hacen rehosting, deberían, no sé si imitar, no sé si copiar, o al menos ofrecer la oportunidad, ¿no? Y es el hecho de actualizar los audios ofreciéndonos diferentes versiones. Veréis, en alguna ocasión me he dado cuenta de que los audios contenían algún error y había que corregirlos, ¿no? Y había que publicar una nueva versión de estos audios. Y cuando eso ocurre, lo que hace YouTube es publicar un nuevo episodio, pero dejándotelo en borradores. Y esto está muy bien, porque una vez que te has dado cuenta, tú ya tienes la nueva versión y solamente le tienes que decir, vale, bórrame esta versión que contiene un error y pone esta versión que ya está subida, lo cambiamos de oculto a público. Y esto ocurre por cada una de las versiones que publiques tu audio. O sea, si tú publicas 4 versiones diferentes, vas a tener 4 archivos diferentes. No, digamos que no se queda fija la última versión de tu audio, sino se queda la primera, y el resto de versiones que se hayan publicado se quedan en un segundo plano, esperando a que tú tomes la decisión de cuál es la correcta y cuál es la que quieres que se vea públicamente. Y a mí esto me parece, pues oye, todo un acierto, ¿no? Y otra cosa también que hay que destacar es que cuando tú modificas algún apartado, sobre todo de la descripción o bueno, de los datos del propio capítulo en YouTube, el propio YouTube te avisa, que esto es algo que no hacen otras plataformas, te dice, oye, este cambio que estás haciendo solamente va a tener efectividad en YouTube, porque esto viene de un RSS. Si quieres cambiarlo, lo que tienes que hacer es irte al origen, o sea, irte al feed RSS y corregirlo allí. Porque si lo haces allí, no solamente se va a corregir en YouTube, sino que se va a corregir en todas las plataformas. Y eso está, eso está fenomenal. O sea que desde aquí, mi enhorabuena a YouTube. Pero bueno, os voy a dejar un enlace al proyecto del que os hablaba en el inicio de este capítulo, a Letters to the Editor, para que conozcáis el proyecto, además de los del patrocinador de este capítulo, a su Spotify, a su YouTube y a su podlink de Clásicos con Altura. Todo ello en las notas del episodio y por supuesto también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde podréis encontrar todos los episodios anteriores, los métodos de acceso a la comunidad de Telegram, las formas de apoyar el podcast a través de Ko-fi o incluso las tarifas para que podáis patrocinar los capítulos de este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.